Creo que cuando empiezan a surcirse las ideas, porque digo, las historias, no es una historia como que como le llaman de estos plot, o sea, que tenga un plot que te esté moviendo todo el tiempo, entonces que te estés preguntando qué va a pasar, qué va a pasar, y hay una dosis de reto en eso, de dificultad, porque digamos, la narrativa tradicional te ofrece esa red de protección, ¿no? De esa estructura de los tres actos, y que la trama es la que mueve a los personajes. Entonces, cuando empecé a tomar ideas que eran, que no conectaban en una trama, sino que conectaban más bien como en un tema. Y creo que algunos los acabas de mencionar. Creo que faltó el que para mí es el más importante, que es el fracaso. Este, entonces, y todas eran como pequeñas historias de fracaso. Y también hay otras más hacia arriba, o sea, creo que también está el de la identidad, este, y el de, y de ahí se empiezan a desprender muchos más, o sea, la derrota, eh, también la soledad también creo que es otro importante. Este, y una vez que empiezo a tener a tener el guión, empiezo también a pensarlo como de una manera más sensorial y de buscar cómo el personaje puede tener como este diálogo cósmico y cómo podíamos como habitar de esa conversación entre el hombre y el cosmos a la película. Entonces, por eso la música y la danza y la risa, aunque no de la comedia, era importante pues para nosotros. Y cuando digo nosotros es porque es una codirección y también es una coescritura. Ahora, a mí me pareció muy interesante la exactitud con la que están desarrolladas muchas de las escenas vistas como escenas unitarias. La escena de la bicicleta, por ejemplo, que se podría ver como, sí, pues se cruzan en las bicicletas, pero en términos de montaje, yo la veo como algo eh, realmente lujoso en el cine mexicano. No es cualquier escena. Y yo te quisiera preguntar por la escena también donde estás platicando con el director, que parece que estuvieran en otro planeta. Yo supongo que era lo que estaba detrás de eso, o sea, que estaban dando un salto, En el taller, escénico. en Sí, el taller ok, sí. ok. No, no, cuando están hablando del dinero, que si te pagó, que si no te pagó, que hay unas cortinas blancas atrás, Ya, 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 ya. ahí sí, ahí de pronto uno dice: claro, están hablando de que estar en otro planeta es posible en la imaginación cinematográfica. O sea, lo que quiero decir es esto, hay un conjunto de recursos metafóricos muy interesantes que se ligan también con recursos tecnológicos y con recursos técnicos que mucha gente no ve. Entonces yo quisiera preguntarte sobre el diseño escénico y su relación con el planteamiento narrativo. ¿Cómo fue esta maquinaria? La verdad es me parece que está una gran pregunta porque, o una muy buena observación porque nunca he platicado de esa escena de la bicicleta y fue una escena que fue para mí, para nosotros una suerte de hallazgo tecnológico, como lo acabas de decir, porque el cine al que estoy yo más acostumbrado, pues es un poco más, bueno, quizás la palabra guerrilla ya está demasiado, no, o sea, como un pero es más pequeño, digamos. Entonces,
cuando le platicamos a la producción cómo queríamos que fuera la escena, yo genuinamente esperaba como poner una cámara en una caja de una camioneta. Y, o sea, como yo había hecho Cumbres, mi primera película, que era pues, mucho más callejero todo. Entonces, de pronto, la gente de producción que ha hecho películas más grandes y la productora en línea que hace un montón de comerciales y tal, me dice, ah, bueno, lo que ustedes necesitan es una Scorpio. Y yo, como que yo no conocía la Scorpio. Tampoco, o sea, no había estado en una producción que requiera de este aparato. Nos lo presentan y sí, es un carro equipado con un brazo y hay alguien adentro con manivelas y el conductor tiene una experiencia, es un precision driver, entonces, que hace eso 8 veces al día y es un movimiento muy suave. De hecho, lo utilizamos en 2 ocasiones en la película y es maravilloso también. O sea, es una cosa que le da mucha precisión y que le da como una grandilocuencia a una escena que era chiquita. O sea, la verdad yo no tengo la habilidad técnica que tienen muchos otros amigos directores, amigas directoras, de decir, ok, en esta escena vamos a traernos estos fierros, tal. Afortunadamente, pues trabajamos con una fotógrafa y una producción que entendió cómo se tenía que hacer la escena y lo propusieron y la verdad, eso es el resultado. Y es chiquitito, pero hay una máquina que se llama Scorpio, o sea, que está ahí atrás y es mucha gente que está participando. Y yo la primera vez que la vi operar fue ahí, o sea, en el set. Vi videos, platiqué y tal, pero para mí era como, o sea, me sentí también muy afortunado, porque a pesar de que era una película pequeña, en muchos sentidos, o sea, pequeña en el sentido en el que mm, tuve que poner mi departamento como locación para ahorrarnos viajes y buscar otros departamentos y que al final muchos lugares son de conocidos y tal, pero luego pues sí hay estas oportunidades de hacer escenas que hacen más grandes. La del director que mencionabas, Sí, o hay sea, otra. hay un trabajo de diseño que a mí me parece interesante, apasionante, y lo digo como espectador, porque es una película que se distingue de muchas otras porque carece de grandilocuencia, pero está muy plena de exactitud. O sea, cuentan exactamente lo que quieren contar, como lo quieren contar, sin trucos, sin aspavientos. Es muy económica en el sentido del manejo de la ficción. Sí. ¿Y qué O es una sea, economía? hay Sí, una poética muy clara. creo también que en ese sentido fue de mucha ayuda eh, la editora con la que trabajamos, Soledad Selfate, una editora chilena con la que yo había trabajado anteriormente como productor y que ella también es, o sea, para mí es de los oficios como que más me sorprenden dentro del cine, o sea, el del editor y esa capacidad de destilar y de todavía como de ir acotando e ir descubriendo y sí creo que le debemos mucho a ella como para cosas más puntuales. Sin embargo, también, digo, no soy ajeno a las críticas que también o sea, perciben como la película no va a ninguna parte. Entonces creo que es de nuevo como hay esta suerte de tiranía de la narrativa que es muchísimo más eh, pues o sea, recurrente, de,
de que todo el causa-efecto. Entonces, cuando nos desmantelamos a la película de eso, pues nos ponemos en un lugar más vulnerable y en donde ya entran otro tipo, pues, de percepciones y pues, también de discursos frente a la película. Es que yo lo que veo es una, una propuesta de manejo del guión que a mí me recuerda, por ejemplo, el cine francés de la llamada Nueva Ola, incluso el realismo italiano, en el sentido de que no se tiene que cumplir con una búsqueda del clímax, no se trata de solucionarlo todo a base de balazos, de grandes explosiones, persecuciones, sino que se puede contar una historia íntima a través de un tránsito sin escándalos, un tránsito prácticamente sin efectos. No hay una gota de sangre en la película. Ujú. Podría haber, o sea, se podrían haber insertado un montón de cosas que no se insertaron, renunciando quizás a la grandilocuencia o al escándalo cinematográfico para buscar más lo que precisamente menciona Egoyan allí, que es el cine puro. Ahora que comentabas de los efectos, una de las anécdotas de referencia para la película, que es la de Atom Egoyan, el, el pitch el taller de guionistas con Atom Egoyan, que es de una anécdota real, es otro director, pero fue un caso semejante en el que yo pitché una historia, entonces era así la reacción de no, pues, no puedes escribir una historia en donde tu personaje se dé por vencido. Es absurdo. Y tal cual le con güey, pero y no le pude, o sea, para él estaba, o sea, indignado con la idea de que alguien pudiera hacer una película sobre un personaje que fracasa, digamos, o sea, o que se rinde. Y digo, tampoco eso es algo que para la cinematografía es nuevo tampoco. Digo, por hablar de ejemplos recientes, bueno, ya no tan recientes, desde hace 20 años creo, pero lo hizo Charlie Kaufman en Adaptation, que dirige Spike Jonze, que es este guionista que está tratando de hacer una película que rompa con con esa estructura. Y al final, bueno, la gran genialidad de la película es el guionista que acaba rindiéndose a la maquinaria y acaban los balazos y la sangre y tal. Y justamente hay un encuentro entre él y McKee, del guionista, digo, como Robert el McKee, gurú del guionismo. sí, de cómo escribir un guión. Y también McKee le dice, pues no hagas este tipo de historias, no hagas una historia, o sea, hay historias allá afuera, todos los días una madre pierde a su hijo, todos no sé qué, no sé qué, y lo trata de desalentar, y eso fue una experiencia muy parecida que yo viví también. Y creo que mucha gente también le causa todavía animadversión ver este tipo de películas como, güey, ¿dónde está el triunfo Que buscamos en el cine. exacto? Y ahora he estado reflexionando también sobre eso, porque creo que antes, hace nada, que tú ibas al cine, tú te suscribías a un universo, ¿no? O sea, tú hacías un movimiento, te desplazabas, ¿no? Entonces te desplazabas, entrabas a un lugar ajeno, y dice una sala que se oscurece y te sometes a ciertas reglas, como, y te metes a un mundo. Entonces, y ahora, como se está consumiendo el cine en una trepida, o sea,
una galopante mayoría, pero no en por completo, es alguien que está en su sala y prende su televisión y te deja entrar a su mundo. O sea, ahora eres tú, el personaje, el que entra a su pantalla y el atrevimiento de no complacer o de invadir su hábitat visual, ya o sea, es mucho más invasivo para el espectador, como que busca ciertas películas. Entonces, creo que, o sea, yo estoy muy orgulloso de la película, pero sí reconozco, o sea, sí reconozco que en este nuevo mundo de la plataforma y de cómo lo vemos, o sea, hay que hacer todavía mucho más, pues, como que hay que tener más gallardía, no sé, o sea, es como, voy a entrar a la casa de alguien, ahí voy. Te voy a Este, decir algo, a mí me parece brutal y me parece que es algo que se debate entre el cine alemán y el cine francés, el comenzar la película con tu nombre y diciendo: "Yo soy Gabriel Nuncio". O sea, cuidado, porque esta ficción no es una ficción. Y luego lo que cuentas, que me parece más grave todavía, en términos de análisis, que es, no solo el personaje se llama Gabriel Nuncio como yo, sino que investigué la vida de los Gabriel Nuncios y vi que soy el único que está solo, lo cual me parece, un gran acierto en términos de escandalizar al verdadero espectador, al que realmente está viendo la película. Y luego otra cosa bien interesante, se rueda en tu casa, o sea, tu casa es tu casa, no Ujú. es no es algo que inventaste para representar tu casa, sino que tu casa es representada por tu casa. O sea, hay todo un juego de cajas chinas que finalmente, además de ser trampas, son revelaciones. Sí, y eso todavía sigo pensando al respecto de lo que, o sea, de lo que me va a afectar esto emocionalmente, de haberme, o sea, sí o sea, porque de alguna manera sí soy yo y no soy yo y sí soy yo, o sea, es como pues un péndulo, en donde a veces me reconozco como soy, pero, o como fui, y a veces pues, en realidad no es el personaje, o sea, no tengo esa oscuridad o esa tristeza, no me acompaña siempre esa tristeza, aunque pero luego sí, o sea, sí, es algo que todavía como que es un oleaje ahí que todavía no logro, distinguir como, o sea, qué tanto o sea, es completamente yo, pero al mismo tiempo no. Un poco ¿Qué sentiste esquizofrénico. tú la primera vez que viste correr la película? Ah, paz, uf, sí. Dije, bueno, ya por lo menos ya la libré. Porque nunca había protagonizado una película y también hacer cine, o sea, es una aventura. Es que como que por eso el cine es tan caro también, o sea, representar la realidad es carísimo. O sea, hay una relación muy vulgar entre el dinero y el cine. Me imagino que entre muchos, o sea, cualquier relación con el dinero ya se vulgariza de una u otra manera. Entonces, siempre había cosas que era como, pues, salto de fe. O sea, no es como lo habíamos escrito, pero a veces era mejor de cómo se había escrito. Entonces, hay una alquimia en la que pues tú te sumerges y luego ya cuando lo ves correr dices, ok, aquí va a haber una película, todo va a estar bien y gratitud. Ahora, esta pregunta que te hago es tal vez la final, pero me inquieta muchísimo
saber si tú has tenido contacto con ese tipo de magia que tiene tu personaje y que es la capacidad de prender o apagar focos, hacer que los relojes corran al revés, caerle bien, caerle mal a la gente, adivinar lo que están pensando, etcétera. O sea, sí, hay como una especie de coqueteo con el esoterismo que está en el personaje, pero te quiero preguntar, tú personalmente, ¿qué tipo de relación has tenido con ese mundo esotérico? Sabes que más bien yo veo el personaje como más cínico en ese sentido, o sea, porque, por ejemplo, la chica que está en contacto con extraterrestres está inspirado en una, también, de nuevo, en una anécdota real. Y cuando esta oportunidad, bueno, se me presenta de, o sea, yo fui muy cínico al respecto y hasta quizás grosero. Y cuando Cassandra acepta hacer ese papel y había como que revisitar esa anécdota y pues más bien yo creo que la respuesta más concreta es que no, no lo tengo, pero desearía tenerlo. O sea, desearía tener más esa magia, y aceptar estas posibilidades cósmicas o estas posibilidades y que es al final lo que el personaje hace. O sea, esta plenitud que encuentra es una suerte de magia que pues no creo tenerla, pero afortunadamente está la ficción para poder por lo menos flirtear con ella. Pero como quiera, esa magia ya está prometida desde los títulos de la presentación de la película. Es una buena promesa y se cumple bien. Te agradezco muchísimo, Gabriel Nuncio, esta entrevista. Me he sentido muy bien. Es una entrevista muy distinta a otras que he desarrollado, que son muy accidentadas, que de pronto no le creo nada al entrevistado, no me creo nada a mí mismo, quiero que se interrumpan. Me he sentido muy bien, muy cómodo y te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias, Gabriel. Gracias Gracias a ti. por esta charla. Mira, ahorita se prendió un poco más la luz. Sí, es lo que te digo. Algo hay de eso y tal vez algún día lo puedas investigar y lo lleves más allá. Muy bien. Mucha suerte. Ojalá. Gracias. Hasta Bye luego. bye.